La segunda carta del apóstol Juan es la sexta carta de las 8 cartas generales, de acuerdo a cómo está acomodado el Nuevo Testamento. En su cuarta sección, por mencionarlo de esta manera, la primera sección son los evangelios, segunda sección es el libro de historia, el libro de Hechos, tercera sección son las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, todas juntas, y la cuarta sección son las cartas generales, que están escritas por diversos escritores hebreos, Santiago, las cartas de Pedro y las cartas de Juan y la de Judas. Y estamos en la segunda carta de Juan, del apóstol Juan, como la sexta carta general. Y en esta carta destaca mucho lo que el apóstol menciona acerca de la verdad en otro sentido. Sabemos que la verdad es la palabra de Dios, sabemos que la verdad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la verdad y aquí está la verdad también. Y precisamente el apóstol Juan describe que dirige esta carta a aquellos que andan en la verdad o a aquellos que andamos en la verdad. Dice versículo 1 y versículo 2, esta carta solamente tiene un capítulo, tiene 13 versículos. Versículo 1, 2 y 3 dice el anciano, él mismo se describe anciano, ya sea por la ocupación, lo que tenía dentro de una congregación o por su edad avanzada. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Esa señora elegida, pues obviamente es la iglesia de Cristo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y hay un deseo, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y nada más en estos 3 versículos menciona 4 veces la palabra verdad. Y precisamente el apóstol dirige esta carta a aquellos que andamos en la verdad, por el contenido de la carta, un contenido muy amplio, aunque solamente para nosotros podamos verla como muy sencilla o muy corta, de 13 versículos, es muy amplio lo que menciona aquí la Biblia. Nada más habla de la pura verdad, sería hablar de toda la escritura. Describe también el gozo que siente por aquellos que andan en la verdad. Dice el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Nuevamente menciona la palabra verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese es el gozo que siente, es el gozo que sentimos nosotros cuando vemos a nuestros hermanos que se dirigen en la verdad, y nos sentimos tristes cuando dejan la verdad o conociendo la verdad andan en otras situaciones o haciendo otras cosas que no corresponden a la verdad de la palabra, a la verdad de Dios, a la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También Pablo, el apóstol Juan, describe el amor fraternal, obviamente de los que andan en la verdad. Solamente puede ser amor fraternal de aquellos que andan en la verdad. Dice el versículo 5 y versículo 6, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ese es describe pues, nos recuerda, describe el recordatorio del amor fraternal de aquellos que andamos en la verdad, cómo nos debemos amar los unos a los otros, y con ello obedeciendo la palabra, obedeciendo la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios, que debe de haber afecto, amor fraternal entre los miembros de la iglesia. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Describe también el apóstol Juan el cuidado que debe tener los que andamos en la verdad, el cuidado que debemos de tener de aquellos que no andan en la verdad. Describe el cuidado que se debe tener para con los que andan en la verdad, con aquellos que no lo son, para cuidarnos de no adquirir ciertos pensamientos, ideas, y que no nos tambaleen, que no inserten dudas en nuestra fe, sino que cuidarnos completamente. Y para ello nos describe quiénes son los que no andan en la verdad. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si es un engañador, pues obviamente es un falso o que falsea.
Nuevamente Juan enfoca mucho hacia la palabra, de hecho es el único que menciona la palabra anticristo, tanto en su primera carta como en esta segunda carta. El apóstol Pablo de alguna manera describe también algunas características del anticristo por ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, pero no menciona la palabra. Y aquí sí viene la palabra anticristo, es anticristo todo lo que se opone a Cristo, el que usurpa a Cristo, el que se pone en lugar de Cristo, todo ese es el anticristo. Y aquí menciona otra característica, el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, este es el engañador y este es el anticristo. Jesús, nuevamente volvemos a mencionar, Jesús nació como humano, vivió como humano, murió como humano. ¿Por qué hacía milagros? Porque tenía el bendito Espíritu Santo, fue lleno el Espíritu Santo. Pero María, vuelvo a mencionar, tuvo un ser humano, como todos nosotros, solamente que ese ser humano no cometió pecado por decisión de él, no por decisión de nadie más. Él se mantuvo limpio, puro, sin pecado por decisión de él, no que su nacimiento lo haya hecho así, porque él tuvo las tentaciones de que todos hemos tenido, fue tentado por el tentador, por el engañador, y de muchas otras maneras fue tentado, pero se mantuvo sin pecado. Pero Jesús vino en la carne, sufrió lo mismo que se siente la tentación, todo lo que genera la tentación, todo lo que genera los deseos, pero él supo reprimir, suprimir todo ello para andar en la verdad y cumplir con el mandato que él mismo quiso obtener, que él mismo obtuvo, de venir y dar su vida en sacrificio para el perdón de todos los pecados, y tenía que ser sin mancha, tenía que ser un cordero sin mácula, sin pecado, para que pudiese ser aceptado por el Padre. Pero eso fue decisión de él, no que su nacimiento, no que o quien lo trajo al mundo le haya dado esa cualidad la obtuvo él mismo, de sí mismo, porque él así lo quiso ser, porque él quiso cumplir con ese mandamiento, con ese mandato que él mismo obtuvo cuando se diseñó el plan eterno. Antes de la fundación del mundo, el plan se diseñó para la redención del ser humano, darnos vida humana, para que aquí decidamos si queremos vivir eternamente con Dios o no. Para eso estamos aquí en el mundo, para decidir si queremos vivir o no queremos vivir. Y nos describe el apóstol Juan el cuidado que se debe tener para aquellos que no andan en la verdad. Los que no andan en la verdad son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, sino que creen, suponen, predican, enseñan que María lo que tuvo fue un Dios, y María no tuvo un Dios. María tuvo un ser humano, y Jesús vino como ser humano. Y todos aquellos que no creen eso, entonces no andan en la verdad de la palabra de Dios. También Juan describe que no se debe aceptar doctrina de los que no andan en la verdad. Versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11. Antes de eso nos describe el cuidado. Dice, para que no caigan en ese error. El versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Es decir, que aquellos que no andan la verdad no te confundan, no inserten algún tipo de dudas a tu fe, para que luego no pierdas todo lo que ya tienes que Jesús, o por Jesús hemos tenido o hemos obtenido, que es la salvación y la vida eterna. Por eso nos advierte el apóstol Juan. Y luego nos menciona ahora sí que no se debe aceptar la doctrina de los que no andan en la verdad en una congregación, es decir, en una congregación de la Iglesia de Cristo. No se debe aceptar predicación de quien no sea de la Iglesia de Cristo. Eso es aceptar doctrina extraña, eso es meter fuego extraño, como lo hicieron por allá del Antiguo Testamento, y luego las consecuencias que tuvieron. Y aquí nos menciona y nos describe que no se debe aceptar precisamente en una congregación, en la casa de nosotros, que es la casa de Dios, donde nos reunimos es la casa, que no debemos aceptar doctrina extraña, que se debe mantener siempre la sana doctrina, la doctrina pura, la verdad pura solamente de la palabra del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice versículo 10 y versículo 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto obviamente se refiere a una congregación, de que no se debe aceptar a alguien que predique el mensaje cuando no es miembro y cuando no lleva la sana doctrina. No necesariamente tiene que ser en la casa particular, sino la casa donde uno se reúne, el lugar donde uno se reúne, no en una casa particular. Muchos confunden este versículo con prohibirles a ciertas personas que vayan y toquen a su casa a llevarles el mensaje. Esto es más allá, porque esto es en una reunión, en una congregación, de aceptar predicación solamente de la verdad, de que es la palabra de Dios. Y por último describe también el saludo fraternal,
de todos los que andan en la verdad. Eso significa que la iglesia de Cristo es una iglesia universal que hay por todas partes del mundo. China, Japón, Argentina, Estados Unidos, México. En todas partes del mundo hay iglesia de Cristo con el mismo nombre, iglesia de Cristo, no dirigida a nadie más. No somos como la iglesia tradicional que no mantiene su nombre. Según supuestamente su nombre es uno, pero cada iglesia, cada parroquia, cada lugar donde se reúne tiene un nombre distinto o en honor a un santo que ellos ponen. La iglesia de Cristo es iglesia de Cristo tanto aquí como en China y tiene el mismo nombre, iglesia de Cristo, porque le pertenece a Cristo. Y precisamente Juan describe ese saludo fraternal de todos los que andamos en la verdad. Dice, versículo 12, versículo 13, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, de la señora elegida, te saludan, amén. Es decir, los hijos de otra congregación, pues como congregaciones de la iglesia de Cristo hay por millares, por toda la faz de la tierra. Es la única iglesia que hay por todo el mundo sin que modifique su doctrina ni de un lado ni de otro. Lo mismo que se enseña aquí, se enseña en China, se enseña en Japón. No como la iglesia tradicional que cambia, varía mucho. Hay ortodoxos, hay de otro tipo de ideología de fe. No es la misma enseñanza de un lado hacia otro. Y la iglesia de Cristo es universal, tanto aquí como en todas partes del mundo se predica lo mismo. Y esta carta va dirigida precisamente a aquellos que andamos en la verdad. Y terminando con ese afecto, con ese saludo fraternal de todas las congregaciones de la iglesia de Cristo. Esta fue la segunda carta del apóstol Juan como sexta carta de las cartas generales. Dios les bendiga.